tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Y el tema del día de hoy es una cosa interesante que se va ligando con el otro tema que quedó ahí planteado en la encuesta sobre el TDA. Me parece que salieron algunas cosas que vale la pena abordar. Y específicamente lo podríamos delimitar con algunas diferencias que hay generacionales en la cuestión de los trastornos. Porque si usted recuerda el episodio del TDA, estábamos hablando de cómo se va haciendo un sobrediagnóstico de esto. Y esto nos puede traer algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas preguntas. Realmente hay personas que se enferman más de ciertas cosas dependiendo de la época en la que se vive. Y dentro de lo psicoanalítico y dentro de la psicoterapia en general, van habiendo como ciertos diagnósticos que son muy populares dependiendo de la época, ¿no? Cuando empieza el asunto de la psicoterapia se hablaba muchísimo de la histeria, es que eso es histeria, es una histérica. Y se va haciendo un diagnóstico siempre alrededor como de ese objeto de estudio que se va teniendo. Va pasando el tiempo y vamos hablando sobre bipolaridades, que también por ahí quedó el tema. En algún momento lo vamos a abordar porque es algo bastante complejo y creo que esto va pudiendo dar como lositas que vamos a utilizar para caminar sobre esos temas que son un poquito más complicados. Se va hablando sobre bipolaridad, el trastorno de maníaco depresivo como tal, ¿no? O la personalidad limítrofe, que se les va queriendo poner ahí como si fueran sinónimos cuando no lo es como tal. Pero tiene que ver con que dependiendo de la etapa del mundo en el que estemos, ¿no? De la cultura en la que estemos, pareciera como que hay un diagnóstico que se va utilizando de más. Y por ahí también se va atravesando con un tema interesante en el que se va hablando que hay diferentes generaciones. Es que es la generación de concreto y la generación de cristal, que esto es un tema que últimamente ha abordado ahí los medios, en el pensar que las personas que van naciendo de tal a tal fecha, ¿no? Tal vez del año 2000 o tal vez un poquito después, ya no van teniendo las mismas herramientas o que van teniendo una actitud como más frágil que las personas que nacieron antes de esto. Y es muy interesante hacer un pequeño análisis de este tipo de aseveraciones como tal, ¿no? Porque no, si solamente nos vamos con la idea de que si nacimos en un año o en otro, o en un mes o en otro, vamos a caer en la misma babosada de que si estamos pensando si soy Aries o soy Capricornio. El año en el que nací no va determinando ese tipo de cosas, pero el aspecto sociocultural en el que vamos creciendo, por supuesto que nos va determinando. ¿En qué trabajaban mis padres? No es lo mismo en lo que trabajaron los padres de una persona que nació, por ejemplo, en el 1950 o en el 1900, a lo que están trabajando los padres en el año 2021, ¿verdad? El tipo de persona que se va formando por las personas que tienen a su alrededor va cambiando. Y es muy interesante en este último momento, no tanto por la generación X, la generación Y, Z, que también tiene que ver con, más bien como un análisis sociocultural de lo que va sucediendo en el mundo, pero acá lo que nos interesa más es cuál es el aspecto psíquico de todas estas personas que pareciera que después de cierto año van teniendo un montón de situaciones que antes no eran tan conocidas, ¿no? Y que vamos a tener esos dos argumentos. Tal vez es que antes no se hablaba tanto de eso, o tal vez es que antes no sucedía. Hemos visto en sus preguntas, en las participaciones que nos van dejando en los comentarios, muy buenas por cierto, donde van haciendo preguntas, por ejemplo, sobre este asunto del género fluido o sobre algunos trastornos de personalidad muy en específico y que pareciera que van acompañando a una generación en sí. Por eso hablamos de eso hace algunos días, ¿no? Sobre las personas que iban fingiendo enfermedades mentales. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente después de cierto año el mundo cambió tanto que las personas se están enfermando de una manera diferente. Y por supuesto que son factores que van cambiando, pero creo que algo que ha cambiado fundamentalmente es la experiencia de la paternidad para muchas personas. De entrada, en cómo antes se conformaba un hogar y cómo eso ha ido cambiando pues considerablemente con el tiempo, ¿no? Desde el tipo de trabajos que desempeñan los padres, el papel que van teniendo los padres dentro de casa, y esto por supuesto que va generando cambios en el tipo de persona que salen dependiendo de la casa en la que se está, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante de rescatar porque se va pensando de repente que si la madre trabaja, por así decirle, esa casa no es un hogar, ¿no? Porque no está la madre todo el tiempo para los hijos. Y eso es una babosada, ¿no? De pensar realmente. O que si el padre se queda en casa a cuidar a los niños no van a tener la imagen de un padre fuerte, proveedor, que los... Es como esta discusión que de repente van tomando algunos grupos pro vida de que el mundo debería de ser de la misma manera
que era hace 200 años, en donde las mujeres no trabajaban y los derechos eran diferentes para que las personas fueran más saludables. Y si de algo nos hemos dado cuenta al pasar el tiempo es que, si se fija, ya no han habido guerras mundiales, ¿no? Esto por diferentes factores, por supuesto, pero esto lo podríamos tomar como un buen indicio de que no le estamos haciendo tan mal, ¿no? Realmente ya no hay tantos conflictos armados, ya las cosas alrededor de los derechos civiles, por ejemplo, han cambiado muchísimo, y esto también ha podido permitir que otras personas vivan con más tranquilidad. Entonces, han cambiado un montón de cosas, y querernos quedar fijados en una cierta estructura en donde esté mamá, papá y los hijos y el perro, como si eso fuera el molde para hacer a un ser humano que no esté enfermo, ya vamos a tener varios tropiezos. Fíjese, vamos pensando primero en eso. Si esa fuera la manera correcta, adecuada, diagnosticada para que no tuviéramos ningún tipo de trastorno, ningún tipo de sufrimiento, ¿qué fue lo que pasó? Porque hubo un momento en el que hubo una transición. Si se fija, los padres que tenían ese tipo de estructura familiar tuvieron hijos que después de eso decidieron ya no hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? No salieron de ningún lado. Es como muchas veces se va diciendo, es que sobre la homosexualidad, es que es una cuestión de enfermedad y lo demás. Oiga, ¿y usted dónde piensa que salen las personas homosexuales también? Van naciendo en familias, pues, como usted lo quisiera decir, normal, ¿no? No es que haya nacido de un repollo o que salió de alguna erupción de la tierra. Esa misma organización familiar va trayendo diferentes trastornos, diferentes personalidades, muchísima variedad de cómo se va experimentando. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que pareciera que ya todo les ofende, ¿no? Y que todo es políticamente incorrecto? Fíjese, algo que va afectando a todos lados. Aquí es dificilísimo de repente poder escoger un tema. ¿Por qué? Por la duración de los videos y por la unilateralidad del diálogo. No se puede establecer esta conversación. Entonces puede que algo que se diga resulte ser sumamente ofensivo para un grupo de la población, cuando le aseguro que no es ni cercanamente el caso hacer aquí una postura política sobre lo correcto o lo incorrecto, sino poder desglosar un poquito cómo es que se van conformando estas estructuras mentales, y me parece algo interesante de compartir, ¿no? Y que parece que a muchos de ustedes también les resulta interesante. Pero fíjese cómo ya está todo este movimiento sobre cancelar ciertos temas, sobre ciertas cosas que no se pueden decir, y esto pareciera que va pegado a una generación, ¿no? Entonces ahí es en donde se hace esta broma sobre la generación de cristal y la generación de concreto, y luego unas personas van diciendo que si tan generación de concreto, pues entonces ¿por qué se ofenden de las cosas más simples? Porque también las personas de antes se ofenden, ¿no? Y de antes, imagínense, antes del 2000, hace 21 años, no fue tanto tiempo, quiero pensar, ¿no? Pero ¿qué va pasando entonces realmente? Y creo que algo que sí podemos destacar de estas últimas generaciones, al menos dentro de las áreas conurbadas, ¿no? Porque hay muchas personas que no van viviendo de la misma manera que vive uno en una ciudad, por ejemplo, ¿no? El impacto del internet, el tipo de transporte, la cantidad de personas que hay, van generando pues personas muy muy distintas, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en el campo que una persona que vive en la ciudad, no importa el año en el que esté, ¿no? Pero ahí podríamos ver cómo estos cambios dentro de nuestras estructuras sociales han ido alejando a la gente del quedarse solos. Y esto es una cosa, creo que es lo más importante, ¿no? Queriendo hacer un resumen, pues imagínense, un resumen de un video tan cortito. Pero si pudiéramos hablar de las cosas más importantes, es la capacidad de quedarse solo. Y la idea de que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Es como toda esta fantasía que se va generando alrededor de que todos ahora pareciera que tenemos un dispositivo electrónico que nos tiene conectados al mundo, y que todo lo que decimos debe de ser importante, y que todos nos deben de escuchar, y que yo en ningún momento estoy solo. Fíjese cómo a veces antes un momento tan sagrado, tan privado como era ir al excusado, pues ya estamos revisando qué dijo fulanito, estamos hablando con alguien, el celular nos permite contestar en cualquier momento, no importa qué hora de la madrugada sea, o si estamos trabajando, si estamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces está esta idea y también una cierta realidad de que siempre estamos conectados. Y esto, si nos fuéramos, haga de cuenta que le gusta como para los años 80, ¿no? Que es cuando yo estaba un poco más, cuando yo era pequeñito, los niños no tenían celular, ¿no? Era una cuestión rarísima ver un celular, aparte no sé si se acuerda que eran unas cosas así enormes. Y ahorita vemos a todos los niños con celular, ¿no? Definitivamente no a todos, no estoy haciendo una generalización, estoy hablando de cierto aspecto sociocultural, pero ya va siendo más común que los niños traigan un celular. Entonces, constantemente se les puede hablar, los niños constantemente pueden hablar con los papás,
Y si se fija, esto va acortando a niveles drásticos la capacidad de quedarnos solos, ¿no? Y de cómo podemos elaborar las ideas, porque pareciera que cada vez es más fácil decir las cosas antes de pensarlas, porque no tenemos un ratito de sentarnos, ¿no? De reflexionar qué es lo que vamos a hacer para después de eso decirlo, sino que inmediatamente se tiene que entrar a la acción. Y creo, como le digo, que no necesariamente es por el año en el que estamos viviendo, sino las herramientas y los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, y a veces el mal uso que vamos haciendo. Porque si vamos tomando esto como un referente, ¿cómo se puede desarrollar un niño que nunca se queda solo? Terriblemente mal. Terriblemente mal. Porque no se puede elaborar la ansiedad, como le estaba diciendo en el video del trastorno de déficit de atención, y que posiblemente, ¿no? Haciendo aquí una hipótesis, por eso es que vamos viendo cada vez más estos niños que son incontrolables. Niños que no se les puede decir no. Imagínese, no poderle decir no a una criatura que está en desarrollo. No metas las manos al fuego. No le digas que no. ¿Cómo vamos a poder vivir con eso, no? Pero realmente va de la mano de esa capacidad de quedarnos solos, y que también es un sufrimiento de personas de los años 60, de los años 80, de los años 90, de los años 50, ¿no? Pero que antes, por el tipo de distancias que se nos ponían a todos encima, no sé si se acuerda la dificultad que era antes hablar por larga distancia, ¿no? Ahorita estamos en un medio que, imagínese, yo desde mi consultorio le puedo estar transmitiendo aquí a miles de personas una opinión, un referente. Antes eran 3, 4 canales de televisión y aparte eran locales la mayoría de estas, ¿no? Pero entonces fíjese cómo todas estas cosas van achicando esa distancia y nos van haciendo pareciera más fácil acompañarnos, pero también ahí hay que entender que el estar acompañados durante tanto tiempo es bastante dañino, bastante dañino, porque no nos permite elaborar la experiencia. Piénselo como si no durmiéramos, como si todo el tiempo estuviéramos en vigilia. ¿En qué momento vamos a descansar? Es exactamente lo mismo. Por eso es que es tan importante que haya momentos de desapego y de soledad, que ahorita tristemente cada vez son menos, y lo vamos viendo, como le digo, no nada más en los niños, sino también en los adultos. Vamos viendo adultos que nacieron en los años 50, si usted quiere, pero que ya en su adultez, casi su vejez, ¿no? Fueron tomando estos dispositivos y van sufriendo ahora de la misma ansiedad, como si fuera una cuestión de regresión, como que ahora puedo estar hablando con mis hijos todo el tiempo, puedo estar persiguiendo a mi marido o a mi esposa en todo momento, sé dónde está, puedo localizarla con el celular. Y si se fija, es como si todo ese trabajo que habíamos hecho, que seguramente no había estado tan estable desde un principio, se empieza a resquebrajar y empiezan a volver a aparecer estas ansiedades primitivas, en donde nos empezamos a sentir que nos morimos si la gente no nos contesta un mensaje, si la gente no nos responde el teléfono es porque está molestísimo con nosotros, y se va haciendo todo un mundo de ansiedades que se supone que deberíamos de haber superado gracias a todas estas cosas. Y ahí, pues realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar, no? Porque sí está padre estar renegando sobre todo el daño que pueden hacer este tipo de dispositivos. También hay que entender que son herramientas buenísimas, ¿no? Es como si pensáramos en los antibióticos y ahorita estuviéramos diciendo, es que los antibióticos nos están haciendo más débiles hacia el entorno. No, tampoco. No es el caso, no es que sean el diablo. El sobreuso de este tipo de tecnologías, así como de los antibióticos y de todo, realmente es un problema. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para poder entender por qué hay estas personas que pareciera que están tan enojadas con todo? Y tal vez esto nos podría dar una respuesta, justamente esa incapacidad de quedarse solos. Le digo, como una sola cosa, que tal vez va a ser lo único que vamos a poder hablar en estos videos tan cortitos, pero que posiblemente vamos a poder hacer más videos al respecto. Hay que poder entender la necesidad de quedarnos solos y de que esto también es parte de nuestro desarrollo, que no lo deberíamos de estar evitando en todo momento, intentándonos entretener, porque si no es el dispositivo que estamos conectados con alguien, es el jueguito que tenemos en el celular, y si no es conectarnos a la tele, es como si estuviéramos viviendo alrededor de pantallas. Y si se fija, también eso va trayendo un detrimento en las capacidades motrices que vamos teniendo. Esto también como un paréntesis, ¿no? Porque no todo tiene que ver con el pensamiento, también el cuerpo, cómo vamos accionando, nos va dando las posibilidades que antes se tenían. Las personas realizaban más actividades físicas. Ahora parece que para realizar una actividad física tenemos que meternos 2 horas a levantar pesos de una manera bastante neurótica en un cuarto lleno de extraños, ¿no? En un gimnasio. Antes caminábamos un poquito más, nos pegaba un poquito más el aire. Todas estas cosas son cosas que se han ido perdiendo y que no deberían de haberse perdido. No por esa estructura que le estaba planteando desde un principio, ¿no? En donde estaba esa trinidad santa de la familia. No iba por ese lado. Realmente es en la capacidad que tenemos de poder interactuar con los demás y de cómo se van fundamentando esas primeras estructuras y
que aunque ya pasamos esa etapa, no lo estamos hablando por los niños, si nos empezamos a agarrar de las muletas de estar conectados todo el tiempo, también vamos a sufrir una terrible regresión que nos va a llenar de ansiedad. Pero bueno, pues esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que haya disfrutado el video. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.